Satoshi maníacos, criptonautas, la semana que vivimos mostró nuevamente que el espacio cripto es un tablero donde cada movimiento cuenta, el poder y la libertad se enfrentan constantemente, gobernanza que se redefine, redes que buscan crecer, regulaciones que pisan fuerte y capital institucional que observa cada jugada. En este juego, no basta con mirar los precios, la estrategia, la visión y la innovación son las piezas que marcarán quién domina y quién queda rezagado. Cada decisión, cada cambio en la red, cada movimiento de los grandes actores, deja señales que solo los que saben leer el tablero pueden interpretar, y hoy, vamos a sumergirnos en esos movimientos, descubrir qué está moldeando el futuro de la privacidad, la adopción de tokens, la regulación y la influencia institucional, y cómo cada uno de ellos redefine la lucha entre control y libertad en el ecosistema cripto. CashZ, la nueva apuesta por la privacidad. CashZ llega con fuerza, y Satoshi maníacos ya están discutiendo cómo esta billetera podría cambiar la privacidad cripto. Esto va a cambiar tu visión del poder en la privacidad cripto, por lo cual, Satoshi maníacos, el equipo principal de Zcash, ZEC, ha abandonado por completo la Electric Coin Company, ECC, creando una nueva empresa y una billetera llamada CashZ que promete llevar Zcash más lejos de lo que nadie imaginó. En un movimiento que parece un golpe maestro en una partida contra la centralización, los mismos desarrolladores que crearon Sashi han decidido retomar la bandera Cypherpunk y apuntar a miles de millones de usuarios, poniendo la privacidad al centro de su estrategia. Este tipo de decisiones no solo afectan el desarrollo tecnológico, sino que pueden cambiar la percepción de seguridad y confianza que los inversores tienen en una moneda. Mientras tanto, el mercado reaccionó como un campo de batalla azotado por un relámpago, el precio de ZEC cayó más del 20%. Tocando mínimos cerca de $430 estadounidenses, antes de intentar una recuperación tímida. Esto demuestra que incluso los códigos más fuertes pueden tambalear si la gobernanza se fractura. CashZ llega con fuerza, y Satoshi maníacos ya están discutiendo cómo esta billetera podría cambiar la privacidad cripto. Déjanos tu opinión en los comentarios. Cambio estratégico en Optimism. Esto podría redefinir cómo se valora el tokenomics de OP en un mercado cripto cada vez más competitivo. Así que criptonautas, Optimism propone usar hasta el 50% de los ingresos de la superchain para recomprar tokens OP, reconvirtiendo su papel de token de gobernanza a un instrumento que alimenta tanto la utilidad como la demanda real. Este movimiento se asemeja a reforzar líneas estratégicas con piezas bajo ataque, buscando inyectar valor en OP, mientras la superchain procesa más del 13% de las transacciones L2 y concentra más del 60% de los fees de mercado L2. Además, esta recompra genera presión compradora directa y reduce la liquidez disponible, lo que puede traducirse en aumentos sostenidos de precios si la adopción se mantiene. Si este plan se implementa, OP entrará en una nueva era de valor real en lugar de especulación pasiva. Si se ejecuta, OP podría entrar en una nueva era de valor real y adopción masiva. Criptonautas, ¿qué piensan de esta estrategia? Comenten abajo. 3. Veredicto judicial que sacude Bitcoin en Corea del Sur. Ley vs Libertad, un choque que podría recalibrar la libertad financiera en Asia. Mientras tanto, guerreros del bloque, el Tribunal Supremo de Corea del Sur dictaminó que Bitcoin alojado en exchanges puede ser confiscado por orden judicial, equiparando los activos digitales bajo control sustancial con la propiedad tradicional. Imagina una tormenta gigante acercándose. El relámpago no solo golpea el precio, sino también la seguridad de custodiar BTC en plataformas centralizadas. Este fallo surge de un caso de lavado de dinero donde 55,6 BTC, millones en KRW, fueron confiscados. Para inversores y custodios, esto es un recordatorio brutal de que la autocustodia ya no es opcional, sino estratégica. Este fallo refuerza la importancia de autocustodia. Satoshi maníacos, atentos, la libertad financiera se defiende mejor con tus propias llaves. Regulación cripto en el Reino Unido.
Cronograma clave: el tablero regulatorio global se reorganiza, y cada casilla importa. Por lo cual, amantes de la descentralización, la Financial Conduct Authority, FCA, del Reino Unido anunció que abrirá solicitudes de licencias para criptoempresas en septiembre de 2026, en preparación para un régimen que entra en vigor en octubre de 2027. Todas las empresas cripto que operen legalmente en UK deberán obtener autorización bajo la FSMA, y las que no lo hagan podrían enfrentar restricciones para ofrecer nuevos productos. Esto no es solo un giro regulatorio. Es como mover una pieza fundamental en un juego de ajedrez global, donde el Reino Unido busca equilibrio entre protección del consumidor y crecimiento cripto. Las startups tendrán tiempo para adaptarse, pero la presión aumenta para empresas que buscan expansión internacional. UK marca la pauta de regulación cripto. Satoshimaniacos, atentos a cómo esto redefine oportunidades y riesgos. ¿Ustedes qué opinan sobre este enfoque? Grayscale da un paso hacia ETFs de altcoins mientras los índices se consolidan. Aparece una nueva frontera para altcoins más allá de BTC y ETH. Además, criptonautas de la criptoesfera, Grayscale Investments ha registrado trusts estatutarios en Delaware vinculados a potenciales ETFs de BNB y Hive, una jugada estratégica antes de enviar solicitudes formales ante la SEC. Este movimiento puede ser visto como colocar torres defensivas en territorio institucional, extendiendo la influencia de productos financieros más allá de los gigantes Bitcoin y Ether. También genera expectativas de que la temporada altcoin reciba un impulso institucional, incrementando capital disponible y visibilidad de proyectos emergentes. Grayscale abre una nueva frontera para las altcoins. Criptonautas, atentos a los flujos de capital que podrían cambiar la dinámica del mercado. Comenten qué altcoin ven con más potencial. Ripple obtiene aprobación regulatoria en el Reino Unido, una victoria que podría redefinir los pagos cripto globales. Así que criptonautas, Ripple ha logrado aprobación regulatoria en el Reino Unido mediante una subsidiaria local. Lo que significa que su entidad puede operar con reconocimiento y supervisión completa, reforzando su posición en el ecosistema cripto global. Esto coloca a Ripple en ventaja competitiva, como conquistar una fortaleza clave en un mapa de guerra financiero, en un momento en que los marcos regulatorios internacionales se reescriben rápidamente. Además, podría servir de modelo para otras empresas cripto que buscan legitimidad regulatoria en mercados importantes. Ripple se consolida como referente en pagos cripto regulados en Europa. Satoshimaniacos, criptonautas, la tormenta de estos movimientos nos recuerda que estamos en una lucha control vs libertad en el espacio cripto, desde nuevas billeteras que desafían estructuras tradicionales, hasta regulaciones que reescriben reglas de juego globales y productos institucionales que podrían atraer capital altcoin. Esto no es el final, sino el inicio de una nueva fase en Bitcoin, altcoins, privacy coins, DeFi y regulación cripto global. Satoshimaniacos, criptonautas y defensores de la descentralización, la semana nos recuerda que estamos en medio de la batalla por el control y la libertad en cripto. Desde nuevas estrategias que cambian el juego hasta regulaciones que reescriben las reglas, cada movimiento cuenta y cada decisión puede marcar la diferencia. No dejes que te lo cuenten. Suscríbete, deja tu like, activa la campana y acompáñanos en cada jugada de este tablero global. Participa, comenta tus opiniones y comparte tus estrategias. En esta comunidad, cada voz cuenta y juntos mantenemos la llama de la descentralización viva y fuerte. Recuerda, criptonauta, tu conocimiento y tus llaves son tu mayor poder. Mantente alerta, mantente informado y nunca cedas terreno en la lucha por un ecosistema cripto libre y descentralizado XD.